participantes. Estoy tomando ya la primera captura, por favor. Es importante que se unan a todos. ¿Está Mabel, por favor? Bueno, vamos a dar inicio a la presente clase. Muy buenas noches a todos los alumnos que están en la reunión Zoom. Me voy a permitir hoy explicar lo que son las enfermedades de curso crónico. Y vamos a hablar de dos enfermedades o patologías importantes, las cuales son la tuberculosis y lo que es la diabetes. Y vamos a empezar explicando lo que es la situación epidemiológica y la magnitud del problema de la tuberculosis. Indicamos que a partir del año 2016, todas las políticas de salud implementadas a partir de un programa de tuberculosis, cuyo objetivo era eliminar la tuberculosis mediante implementación de diferentes estrategias para dar fin a la tuberculosis, esto adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo del 2014. Y estos objetivos estaban vinculados a las ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales eran a través de implementar diferentes políticas de salud a nivel nacional. Cuando hablamos de tuberculosis, en la parte epidemiológica debemos indicar que la Organización Mundial de la Salud estimó que en el 2014 hubo más de 285.000 casos nuevos de tuberculosis en la región de las Without like Américas. your love, so each person A ver, Noemí like Castro, por favor, apague su micrófono. Alumna, apague su micrófono. Bueno, decíamos que a partir de la Organización Mundial de la Salud se estimó que el 2014 hubo más de 285.213 casos nuevos de tuberculosis en la región de América. 3% de esta carga mundial era por la tuberculosis. Bueno, en este momento en Bolivia la tasa de incidencia a partir del 2015 fue de 66.9. Esta tasa bajó actualmente a lo que es un dato de 61.3%, por lo que en Bolivia la tuberculosis continúa siendo un problema importante de lo que es la salud pública, tiene una gran magnitud y trascendencia y requiere atención prioritaria por todos los sectores de salud y otros sectores y también de la sociedad civil del país. Entendemos que esta patología es demasiado importante para poderle brindar toda la atención y todo el apoyo necesario. ¿Cuáles son las definiciones actuales? Cuando hablamos de definiciones de caso, también hablamos de caso de tuberculosis clínicamente diagnosticado. Vamos a identificar que hay diferencias importantes. Primero, caso de tuberculosis bacteriológicamente confirmado es todo aquel caso que tiene una muestra biológica positiva. Esto por el examen de baciloscopía, cultivo o una prueba rápida molecular, como el GeneSper, el MTB, el RIF y otros. Todos estos casos deben ser notificados independientemente si
inició o no tratamiento. Quiere decir que todo caso de tuberculosis bacteriológicamente confirmado tiene que haber una muestra biológica positiva. Y los métodos, hemos hablado, puede ser por baciloscopía, cultivo o una prueba rápida molecular. Cuando hablamos de caso de tuberculosis clínicamente diagnosticado, es aquel que ha sido diagnosticado por tuberculosis por un médico quien ha decidido dar al paciente un ciclo completo de tratamiento, y esta definición incluye casos diagnosticados sobre la base de anomalías a los rayos X. Eso quiere decir que existe una histología subjetiva y también existen otros casos extrapulmonares sin confirmación de laboratorio. Aquí juega un papel importante lo que es un método de diagnóstico como son los rayos X. Si estos casos clínicamente diagnosticados posteriormente resultan ser bacteriológicamente positivos antes o después de comenzar el tratamiento, deben ser reclasificados como bacteriológicamente confirmados. Generalmente, una vez que hay un diagnóstico clínico, se hacen los exámenes de laboratorio y recomiendan que nosotros debemos reclasificar estos casos. Clasificación basada en la localización anatómica de la enfermedad. Podemos clasificar como tuberculosis pulmonar, como tuberculosis extrapulmonar, los cuales de alguna forma se refieren, hemos hablado, a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado. Y también al interior de esto, cuando hablamos de la tuberculosis pulmonar, también hablamos de la tuberculosis miliar, que se clasifica como tuberculosis pulmonar porque hay lesiones en los pulmones. La tuberculosis extrapulmonar se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de tuberculosis que involucra otros órganos que no sean los pulmones. Podemos hablar en ejemplos de la pleura, los ganglios linfáticos, abdomen, tracto urinario y otros que estas enfermedades clasifican a lo que es la tuberculosis extrapulmonar. Otra clasificación es basada en la historia del tratamiento previo. Y podemos dar conceptos como paciente nuevo que nunca ha sido tratado por tuberculosis o que han recibido medicamentos antituberculosos por menos de un mes. Ese es paciente nuevo. Paciente previamente tratado son aquellos pacientes que han recibido un mes o más de los medicamentos antituberculosos. En el pasado, este, este tipo de pacientes se clasifica además por los resultados de su más reciente ciclo de tratamiento de la siguiente manera. Puede haber pacientes con recaída, pacientes con fracaso o también pacientes con pérdida del seguimiento, otros pacientes previamente tratados. Y estos son aquellos cuyo resultado después del tratamiento más reciente es desconocido o indocumentado. Esto es importante analizar antes de las transferencias que son también desconocidas. Los casos nuevos y las recaídas de tuberculosis son o se llaman como casos incidentes de tuberculosis. Bueno, el resultado del tratamiento es clara distinción entre dos tipos de pacientes. Pacientes con tuberculosis sensible tratados con medicamentos, y vamos a aprender que hay diferentes líneas para el tratamiento. Estos primeros con medicamentos de primera línea. Pacientes con tuberculosis resistente tratados con medicamentos de segunda línea.
¿Cuál es la definición de la tuberculosis? Si decimos que es una enfermedad infectocontagiosa, esto tiene una característica que es una de evolución crónica, es prevenible y curable y es causado por el Mycobacterium tuberculosis. Generalmente esta enfermedad afecta mayormente a grupos socialmente vulnerables. Hay diferencias que podemos enunciar entre lo que es una infección y una enfermedad tuberculosa. En la infección tuberculosa es el periodo en el cual este Mycobacterium tuberculoso o bacilo de Koch entra en contacto por primera vez con una persona sana, denominándose primo infección tuberculosa. Y la enfermedad tuberculosa es cuando el sistema inmunológico no controla la infección o provoca una reinfección tuberculosa y los bacilos comienzan a multiplicarse activamente, estos produciendo lesiones en los órganos afectados, apareciendo síntomas y signos. La forma de transmisión es el paso del bacilo de una persona enferma a otra, sana siendo la vía aérea el mecanismo de transmisión de la tuberculosis. Una persona enferma puede transmitir la infección a una persona sana al hablar, al reír, al estornudar, cantar y sobre todo al toser. Los factores que favorecen la transmisión son la concentración de los bacilos, que haya poca ventilación e iluminación, el grado de cercanía y el tiempo de permanencia con el enfermo. ¿Cuál es el cuadro clínico? Voy a pasar muy rápido esto porque en la parte de semiología han debido ya avanzar lo que es la tuberculosis pulmonar. Esta enfermedad presenta síntomas generales y síntomas específicos. Puede haber hiporexia o anorexia, astenia y adinamia, puede haber pérdida de fuerza muscular y de energía y pérdida de peso. Hay fiebre y hay una diaforesis nocturna, o también llamado en algunos libros sudoración nocturna. Es un síntoma importante que cualifica este tipo de enfermedad y también puede haber malestar general. Los síntomas específicos pulmonares y extrapulmonares es tos con expectoración por más de 15 días. Puede haber una expectoración hematoica manchada de sangre o hemoptisis, sangre abundante viva proveniente de los pulmones. Hay disnea, que es la dificultad respiratoria, y en las enfermedades extrapulmonares es la sintomatología o los síntomas específicos son de acuerdo al órgano afectado. También cuando hablamos del cuadro clínico debemos hablar del sintomático respiratorio y se llama sintomático respiratorio a, a toda persona que tiene tos con expectoración por más de 15 días. La tos es el principal síntoma de la enfermedad, lo que permite clasificar al paciente como sintomático respiratorio y plantear el diagnóstico de una tuberculosis presuntiva. ¿Cómo hacemos la detección? Pasiva y también a través de una búsqueda activa de caso. La pasiva consiste en la identificación del sintomático respiratorio. Hemos dicho sintomático respiratorio es toda persona que tiene una tos con expectoración de más de 15 días o en pacientes que consultan por afecciones respiratorias. Y la detección pasiva es importante para esto reducir el diagnóstico tardío. La otra se llama búsqueda activa de casos, consiste en la búsqueda de casos con signos y síntomas sugestivos de tuberculosis en grupos poblacionales de riesgo, contactos, recintos penitenciarios, pueblos indígenas y otros de acuerdo a la región. Generalmente
La búsqueda activa va dirigido a la población en general que de pronto no es recomendable por el bajo aporte en la detección. ¿Cómo se diagnostica? Por un método clínico. Esto comprende la elaboración completa del expediente clínico del paciente. Se debe tomar en cuenta el motivo de la consulta, los síntomas, antecedentes personales no patológicos, también antecedentes personales patológicos y en especial tratamientos previos y también antecedentes familiares. En la mujer es importante conocer los antecedentes ginecobstétricos y se debe hacer un examen clínico general y por sistemas. Existen métodos bacteriológicos. Esto es la baciloscopía. Esto es un método bacteriológico por el cual se realiza un examen del esputo o la flema y es el método de diagnóstico más fácil y accesible. Permite identificar las fuentes de transmisión de la tuberculosis. Se realiza este examen a través de un microscopio directo de una muestra de expectoración que ha sido extendida sobre un portaobjetos y teñida mediante la técnica de Ciel-Nielsen. Esto de alguna forma nos puede dar este tipo de reporte. Puede ser negativo, una novedad, positivo, positivo una cruz, positivo dos cruces y positivo tres cruces. Esto es más de 10 bacilos por campo en 20 campos microscópicos observados, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de alguna forma de este resultado para interpretar. El cultivo es el método con mayor sensibilidad para el diagnóstico y seguimiento del tratamiento de tuberculosis. Se realiza por medios sólidos a base de huevo o gawa, Lowenstein Jensen y en medios líquidos que de alguna forma nos dan igual un resultado. Y por último, actualmente se utiliza mucho lo que es la biología molecular a través del GeneSper, el MTB, el RIP y la prueba de GeneSper, el MTD-RIP. Es una reacción en cadena de la polimerasa, lo que actualmente llamamos lo que es el PCR. ¿Qué estudios de imagen de diagnóstico podemos hacer? Una radiografía, una tomografía computarizada, lo que es el TAC de tórax y de otros órganos, y también se puede hacer ecografías. Estos estudios aportan al diagnóstico tanto de la tuberculosis pulmonar como de la tuberculosis extrapulmonar. ¿Cuál es el diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar? Puede haber, hemos dicho, ganglionar, meningia, pleural, peritoneal, osteoarticular, pericárdica y también una tuberculosis renal. Generalmente este es el procedimiento. Ejemplo, para detectar una tuberculosis renal se debe pedir un examen general de orina, una ecografía renal y un cultivo de micobacterias en el tema de la orina. El tratamiento actualmente ha cambiado bastante estos esquemas porque ya existen pacientes que son multiresistentes a diferentes métodos de tratamiento. Vamos a hablar que este tratamiento fundamenta en bases bacteriológicas, farmacología y operación, utilizando un mínimo de 4 medicamentos antituberculosos, prolongado durante un mínimo de 6 meses, en una sola toma porque la acción terapéutica es mayor cuando los medicamentos son administrativos en forma conjunta. Esta recomendación tiene que ser separada de los alimentos, supervisado para garantizar la toma y el cumplimiento del tratamiento hasta la finalización y su condición de curado. Se debe hacer controles con vaciloscopías y de acuerdo a eso hay una tablita que nos va a ayudar. Enseguida vamos a ver la dosis kilogramo peso día. Hay medicamentos de primera línea como es la isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida.
Estas son las dosificación de medicamentos de primera línea. Esto es la presentación. Algunos vienen en frasco, en tableta o tableta asociada, como es la rifampicina con la isoniazida. Todos se administran por vía oral, el estrepto es vía intramuscular y lo otro, también la rifampicina, se administra por vía oral. ¿Cuáles son las situaciones especiales en el tratamiento de las tuberculosis? Debemos tener mucho cuidado en el embarazo, en la lactancia, en los recién nacidos, en la época extrema que son los ancianos y cuando la persona de alguna forma está utilizando anticonceptivos. También en la diabetes, pacientes con VIH, SIDA, en los pacientes de meningitis tuberculosa, tuberculosis osteoarticular, la silicosis, la hepatitis crónica y la insuficiencia renal crónica. ¿Cómo podemos hacer la medida de prevención de la tuberculosis y promoción de la salud? Eso es lo que nos toca aprender y hacer en lo que va a ser la salud pública. Se debe realizar prevención primaria. Hay formas importantes de prevenir la tuberculosis y así con esta capacitación, prevención, rompemos la cadena o estamos cortando la cadena de transmisión a través del diagnóstico precoz de los casos contagiosos. Y el tratamiento tiene que ser implementado o instaurado de manera muy rápida, oportuna, y esto tiene que ser estrictamente supervisado hasta certificar su curación. La medida preventiva es la vacunación. También podemos ir al método de la quimioprofilaxis o terapia preventiva, el control de los contactos y a través de aquello, de alguna forma nosotros podemos hacer una medida preventiva importante. ¿Qué debemos hacer dentro de las medidas de protección o medidas de bioseguridad? Taparse la boca al toser, no escupir en el suelo, hacerlo un pañuelo desechable o papel higiénico, ventilar y mantener limpia la vivienda, permitiendo que ingrese la luz del sol, mantener buenas condiciones higiénicas familiares, pro- procurar consumir lácteos, verduras, frutas, carnes, cereales y otros, y evitar el consumo de bebidas alcohólicas, lo que son las drogas. Ahora vamos a pasar al tema de lo que es la diabetes, que es otra enfermedad crónica que hoy, siempre digo, aquello está ocupando los primeros lugares de lo que son las patologías prevalentes. Ha cambiado mucho el perfil epidemiológico en nuestro departamento. Antes no se solía ver, ¿no?, que estas enfermedades crónicas ocupen los primeros lugares. La diabetes mellitus es un síndrome heterogéneo originado por la interacción genético-ambiental. Está caracterizado por una hiperglicemia crónica, consecuencia de un déficit en la secreción o acción de la insulina, que origina complicaciones agudas como sería la cetoacidosis, el coma diabético, o crónicas que también van a lo que es los daños microvasculares, como son las retinopatías, nefropatías y de alguna forma también cardiopatías, el tema coronario, enfermedades cerebrovasculares y también lo que es la enfermedad periférica vascular y que esto puede provocar una neuropatía. ¿Cómo se clasifica la diabetes? Clasificamos en diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 y otros tipos específicos que son considerados, y también podemos clasificar la diabetes gestacional, que esta se refiere o se detecta durante el embarazo, independiente de que después de transcurrido la persona continúe con intolerancia a la glucosa. Es necesario
reclasificarlo a las 6 semanas después del parto. La diabetes tipo 1 es aquella que de alguna forma está ausente de manifestaciones autoinmunitarias, y la diabetes tipo 2 es aquellos casos en la que hay resistencia a la insulina por insuficiencia relativa de insulina o defecto secretorio, o con o sin resistencia a la insulina. Bueno, en todo este tiempo se ha implementado bastante diferentes políticas que de pronto han habido proyectos, han habido propuestas, protocolos, políticas que de pronto han ido con la prevención, la protección y atención integral de las personas con diabetes, ¿no? Por ejemplo, esta ley que propone la creación del Centro Nacional de Diabetología establece sus funciones. Se refiere también a la diabetes como causa de incapacidad laboral, programas educativos y otros que ayudan en este proyecto de ley. Acceso, prevención y tratamiento, acceso a la insulina y controles de azúcar. Es importante que a partir hoy, de alguna forma, el Sistema Único de Salud pretende el acceso universal y está destinado a otorgar prestaciones esenciales de salud con calidad y adecuación cultural. Estas prestaciones en el Sistema Único de Salud son de carácter promocional, preventivo, curativo y de acuerdo al nivel de atención, ¿no? En los establecimientos de primer salud, perdón, de primer nivel, de segundo y también en algunos casos muy complicados llegan a un tercer nivel. Es importante el tema del acceso, que estas personas estén protegidas y las prestaciones vayan en beneficio de este tipo de personas. La prevención primaria está dirigida a evitar la aparición de la enfermedad. En la población general debemos hablar en el tema de la promoción de la salud, mantener peso ideal para la talla, práctica de ejercicio físico sistemático, tiene que haber una dieta apropiada, baja en sal, normocalórica, rica en fibra, vegetales, frutas y vitaminas, y también baja en ácidos grasos saturados. Y en la población en riesgo de diabetes debemos implementar medidas de promoción de salud ya mencionadas, prevención y o corrección de la obesidad, evitar el uso de sustancias diabetógenas, como son los glucocorticoides, tiazidas y los bloqueadores beta adrenérgicos. La prevención secundaria. Acciones dirigidas a evitar el progreso de la enfermedad. Tiene como objetivos el diagnóstico precoz, procurar la remisión de la enfermedad, retardar la progresión de la enfermedad y prevenir la aparición de las complicaciones agudas y crónicas. Y las medidas se fundamentan, bueno, primero en identificación de los casos de riesgo para hacer el diagnóstico temprano y así implementar la curación inmediata y a través también del control metabólico óptimo en este tipo de enfermedad. ¿Cuál es la prevención terciaria o prevención en la parte de promoción? Debemos hacer acciones dirigidas a identificar tempranamente las complicaciones. Hace rato hemos hablado las complicaciones que son dirigidas a los dos tipos de diabetes, retardar la progresión de dichas complicaciones, evitar y o tratar las discapacidades que éstas provocan, impedir también la mortalidad prematura. Las medidas se fundamentan en la evaluación sistemática clínica y de laboratorio de los diabéticos y son acciones multidisciplinarias en la terapéutica. ¿Cómo se diagnostica? Son los mismos para adultos mayores y niños. Cuando ya existen síntomas y signos, bastará una glicemia en ayunas para confirmar. Cuando la glicemia en ayunas es normal, pero existen
índices de sospecha, será necesario hacer la realización de la prueba de tolerancia a la glucosa. Una sola prueba de tolerancia de glucosa positiva no es suficiente para el diagnóstico de la diabetes. Se hace necesariamente que existan al menos dos pruebas de tolerancia a la glucosa positivas. Y las cifras de glucosemia que se usan proponen el uso de métodos de glucosa oxidasa y otros que de alguna forma ayudan también en el control de la glucosa en sangre. ¿Cuáles son los aspectos generales del tratamiento? Educación diabetológica, el plan alimentario es importante, tiene que haber o tiene que implementarse necesidad de la actividad física y su planificación. Importancia del control metabólico, importancia del control y reconocimiento de otros factores de riesgo. Tiene que implementarse terapéutica con hipoglicemiantes orales, terapéutica con insulina y también de alguna forma las formas de actuar, ¿no? Se tiene que emplear inyecciones, rotaciones, mezclas, cambios de dosis y también tiene que de alguna forma implementarse en la parte general del tratamiento técnicas de autocontrol en sangre y en orina, cuidado de los pies y de alguna forma tiene que haber una vigilancia permanente del inicio de las complicaciones. Podemos también indicar que hay medicamentos hoy asociados en diferentes niveles, pero podemos dar la parte básica que se emplea los hipoglucemiantes orales como la glibenclamida, la metformina y también lo que es la insulina. Eso es en ambas enfermedades alumnos. Y si hay alguna duda, adelante, por favor. Estoy presto a absorber cualquier duda, alumnos. ¿Alumnos me escuchan? Sí, doctor. Sí, Bueno, doctor. está todo claro, ha quedado claro. Nos faltaría el día de mañana avanzar un tema más y estaríamos ya listos para el tema de lo que es el tercer parcial. Si no hubiera alguna pregunta, voy a tomar la segunda toma de asistencia. Son 53 alumnos que están. Bueno, gracias y buenas noches a todos. Gracias por su tiempo, alumnos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.